Buenos días, mi nombre es Gabriel Morales, estudiante de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar. En el presente video vamos a hablar de la globalización, los estados y algunas instituciones dentro del sistema internacional. ¿Qué es la globalización? La globalización es conocida para muchos como el destino inevitable del mundo, es decir, un proceso irreversible que afecta de la misma manera y de la misma forma a todas las personas del mundo. Es la ampliación de la economía, la cultura y la política de los diferentes países de la periferia. Es el aumento de la actividad financiera, el comercio mundial de bienes y servicios, el flujo de capital y el uso de nuevas tecnologías. La globalización como fenómeno ha traído la creación de nuevos actores y nuevas estrategias dentro del sistema internacional. Por ejemplo, vamos a hablar de la creación de las instituciones de Bretton Woods, que al tener nuevas formas de negociar y comercializar en el sistema internacional, se requeriría la intervención de instituciones que lograran regular esta comercialización. La globalización favorece la jerarquización de los estados. Dentro de los estados encontramos diferentes estados. Por ejemplo, están los estados dominantes, los estados centrales, los estados periféricos y los estados fracturados. Vamos a hablar de Grecia como estado. Nos tenemos que remontar al siglo VIII a.C., cuando en las islas Cretas se formaron unos territorios pequeños poblados llamados polis. Estas polis se hacían llamar ciudades-estados. Cada polis representaba su sistema político, su sistema cultural y su sistema económico. Y entre estas polis se llamaban extranjeros unos con los otros, pero se consideraban miembros de una misma civilización al tener la misma lengua, la misma religión y las mismas costumbres. Las polis que más abarcaron territorio, las que mejor se crearon, fueron las de Esparta y Atenas. Esparta tenía un poder militar y Atenas era su poder económico y cultural. Esparta, pues no estuvo de acuerdo con esto, convocó otras polis y atacó a Atenas. Atenas quedó en la ruina, todo el pueblo de Grecia por este ataque entró a la pobreza y fue lo que aprovechó Macedonia para generar lo que se conoció como la guerra del Peloponeso y entrar a dominar a Grecia. En ese momento fue cuando se unificaron las políticas de todas las polis. Ya se manejaba como un todo y no por ciudades-estados. Grecia pasa por el dominio de Macedonia, por el dominio de Roma, por el dominio de Turquía. Y finalmente en el año 1821 por el acuerdo de Andrópolis, Rusia, Francia e Inglaterra someten a Turquía y logran liberar a Grecia. Ahí es donde Grecia se convierte en un país totalmente independiente. Ingresa a la OTAN, se proclama proclama su democracia, pasa a ser miembro de la Unión Europea, adopta el euro como moneda, ingresa a la eurozona. En el año 2004 tiene un déficit financiero por los Juegos Olímpicos y en el año 2009 se da cuenta que está en una crisis económica debido a la corrupción y a las falsas contabilidades con los bancos del extranjero. Viene un apoyo de una institución conocida como el Fondo Monetario Internacional en el año 2010 y en el año 2011. Sí, este apoyo fue con el fin pues, de subsanar la economía de Grecia. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Fue un convenio creado por las Naciones Unidas en el año 1944 y se conoce como los acuerdos de Bretton Woods. Se creó con el fin de evitar que se repitieran los desastres económicos y políticos de lo que se conoció como la Gran Depresión en el año 1929 y 1930. Dentro de sus funciones está la expansión del crecimiento y el equilibrio del comercio internacional y velar por el sistema financiero internacional. Algunas intervenciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional dentro del sistema internacional, llamémoslo así, son las ayudas a diferentes países como México, Asia, Rusia, Brasil, Turquía, Argentina y Portugal. Grecia en 2 ocasiones. Fueron aportes en la economía para recuperar esas economías destrozadas de estos países cuando estuvieron en crisis. Podemos concluir que Grecia dentro del sistema internacional ha sido muy dinámico y refleja sus actuaciones en las diferentes arenas como son las guerras, el nacimiento de los Juegos Olímpicos también se dio en este país y en la modernidad pues el aporte a la economía al entrar a la eurozona. El Fondo Monetario Internacional también ha sido muy dinámico por su participación en las economías de los diferentes estados y es como una organización encargada de subsanar los déficits económicos y financieros. Actúa con considerable frecuencia buscando regular los procesos de los estados.
El Fondo Monetario Internacional brindó su apoyo a Grecia con el fin de apoyarla en su economía, pero pues esto llevó también a que Grecia tenía que hacer una reestructuración de su economía y pues trajo problemas internos dentro del Estado. Pero pues eso lo veremos en otro video. Muchas gracias.